El Gran Chaco, una de las regiones naturales más inhóspitas y poco conocidas de Sudamérica. El infierno verde, como se le conoce también, por sus apretadas selvas y altas temperaturas. A esta región, que por siglos permaneció inexplorada y sin caminos, llegó en 1930 un grupo de personas sin patria que venía desde el otro extremo del mundo en busca de un nuevo hogar. En un ambiente natural que no conocían, con medios precarios y grandes sacrificios, estos emigrantes europeos escribieron en pocas décadas una epopeya colonizadora impresionante, cambiando no solo su propia historia, sino también el destino de los habitantes originales que ocupaban entonces las selvas del Chaco. Los menonitas del Chaco paraguayo. Ciudad de Filadelfia, Colonia Fairhaven, Chaco Central del Paraguay. En el corazón de Sudamérica, formando parte de Bolivia, Paraguay y Argentina, se encuentra la gran región del Chaco. Aunque apenas habitado, el Chaco ocupa el 60% del territorio paraguayo. En el centro de esta región se ubican 3 colonias menonitas: Fairhaven, Meno y Newland. Nosotros tenemos en el Chaco paraguayo 3 colonias menonitas. El primer grupo llegó en el año 27 de Canadá y el segundo grupo son los colonos de Filadelfia. Ese grupo vino en el año 30 de Rusia. Entonces, el tercer grupo vino en el año 47 y es también un grupo que llegó de Rusia a Alemania y de Alemania al Chaco Paraguay. Los menonitas habían llegado a Rusia el siglo XVIII, acogiendo el llamado que la zarina Catalina la Grande había hecho a los agricultores alemanes para cultivar las inmensas estepas de Ucrania y Siberia. El origen de los menonitas se remonta al período de la Reforma en el siglo XVI, cuando el religioso suizo Menno Simons funda una nueva iglesia evangélica anabatista y se establece posteriormente en Alemania y Holanda. Con el tiempo sus seguidores pasan a llamarse menonitas. Mis padres se sentían libres en este país porque habían sufrido en Rusia tantos problemas en su economía, en su vida religiosa. Mis padres siempre estaban contentos en este sentido que había salvado su vida en Rusia. Las grandes transformaciones sociales ocurridas en Rusia con la llegada del régimen soviético afectaron duramente la situación de los menonitas. Llevaban 150 años en Rusia y habían logrado una próspera situación económica y amplia libertad religiosa.
mis abuelos, los que vinieron de Rusia. Los abuelos de parte de mi papá pasaron huyendo por China, por el río Amur, y los padres de parte de mi mamá pasaron legalmente por Moscú. A fines del año 29, y debido a las persecuciones del régimen de Stalin, unos 9.000 menonitas llegan a Moscú buscando autorización para emigrar a Alemania. Nosotros estábamos en 1929 en Alemania y Alemania no puede darnos también la posibilidad de quedar en Alemania y por eso los menonitas en Canadá, por ejemplo, ellos nos ayudan y buscan para nosotros lugares donde podíamos vivir y empezar otra vez. Y un grupo va a Brasil y otro aquí en el Paraguay, solamente agricultores. Sí, entre ellos hay pastores y maestros que enseñan en la escuela, pero en total eran agricultores. Eso es también el deseo del gobierno de Paraguay. En el Chaco, agricultores necesitan. Sin nada, empezábamos nuestro trabajo aquí en el Chaco. Esta película, realizada en 1980 con motivo del cincuentenario de la colonia Pferdheim, revive la llegada de las familias menonitas y su primer encuentro con los duros montes del Chaco. Quienes actúan en ella son hijos y nietos de aquellos primeros colonos que en 1930 llegaron al Paraguay. Después de una larga navegación por mar desde Alemania, los menonitas seguían viaje por el río Paraguay hasta Asunción y Puerto Casado. Desde allí emprendían un largo trayecto de varios días, primero en tren y después en carreta, para llegar a sus tierras del Chaco Central. Para estos colonos alemanes que venían desde las antípodas del mundo, las frías y desnudas estepas de Rusia, el primer encuentro con el ambiente chaqueño debió ser una experiencia muy difícil. Todo era nuevo y muy distinto a lo que antes habían conocido: el clima, la naturaleza, y contaban con pocos medios para instalarse adecuadamente. Se sumaba también la aventura e incertidumbre de buscar un nuevo hogar en una tierra salvaje y remota. Hier soll die haben. Oh. Das geht. Esta es su tierra, señala el conductor. Está bien, responde el padre. So, nu zijn we endlich thuis. Por fin hemos llegado a donde será nuestro hogar, señala el padre a su familia.
Entre 1930 y 1932 llegan al Chaco Central para instalarse en la colonia Pferdheim aproximadamente 2.000 menonitas. Deben enfrentar grandes dificultades y hacer duros sacrificios para sobrevivir con medios tan precarios. Los alimentos que vienen de Asunción y todo esto, los menonitas de Canadá nos ayudan. Compran y nos dan el primer año. También la comida. Pero muchas comidas son en un estado muy feo, porque el camino había lejos. Y también desde Río Paraguay hasta la colonia cuesta mucho, hace mucho tiempo. El gran aislamiento del Chaco Central en esta época, por falta de caminos y la considerable distancia a Asunción, produjo graves problemas de abastecimiento que amenazaron seriamente la sobrevivencia de la colonia en sus primeros años. Yo me recuerdo en mi niñez, mis padres, por ejemplo, tenían muchos problemas en la economía, también en la vida cultural, y todo era tan difícil para los colonos que ya en el año 37, el tercer parte de la colonia Pferdheim salió del Chaco y buscó otro lugar en el Paraguay Este para fundar una nueva colonia. Su fe religiosa, la necesidad de tener un nuevo hogar o simplemente la falta de recursos para emigrar de nuevo, mantuvo en el Chaco Central a la mayoría de los colonos de Pferdheim. Pero el destino o las circunstancias históricas pondrían nuevamente a prueba su temple y espíritu de sacrificio. La guerra comenzó en el año 32, cuando, por ejemplo, nuestra colonia tenía apenas 2 años de edad. Entonces llegó el ejército paraguayo de un lado y las colonias menonitas estaban siempre en el centro de un combate. De acá, del oeste vinieron los bolivianos, del este los paraguayos. El territorio del Chaco era reclamado por Bolivia y Paraguay, una región de 300.000 kilómetros cuadrados cuyos límites naturales son los ríos Paraguay, Pilcomayo y Parapití. Los sucesivos tratados no habían logrado resolver las diferencias y ambos países avanzaron gradualmente sus líneas dentro del territorio en disputa. Finalmente, en 1932, se produce el choque entre ambos ejércitos en la sangrienta Guerra del Chaco, justo en medio de las colonias Meno y Pferdheim. Después de una larga y encarnizada lucha de posiciones, el ejército paraguayo derrota en sucesivas batallas al ejército boliviano. El conflicto, que duró 3 años, costó a Paraguay 30.000 soldados y a Bolivia 50.000. Para los colonos era un positivo que llegó el ejército paraguayo. ¿Por qué? Porque con nuestra gente no llegaron médicos, no llegaron medicamentos, nada. Y por eso fallecieron también, murieron muchos de nuestra gente. Los primeros años
eran muy difíciles. Siempre esos colonos no tenían agua. Tenían que buscar agua en el fondo del Chaco, pero no encontraron. En la mayoría era agua salada y porque no tenían aguas, no tenían comidas, fallecieron en el año 31, 32, fallecieron 90 personas continuado en un año de la epidemia que se llama tifus, ¿sí? Fallecieron. Y entonces venían langostas, hormigas y todas las plagas que existen en el Chaco Paraguay. Destruyeron siempre las plantaciones de los colonos. El Gran Chaco, región selvática hasta entonces inexplorada, traería también a los menonitas encuentros inesperados. A su llegada a estas tierras, los colonos ignoraban la existencia de poblaciones indígenas. Su primer encuentro fue con los lenguas, grupo étnico de índole pacífica que habitaba el área de las colonias Meno y Ferheim. Esta película, filmada en la década del 30 por el explorador alemán Hans Krieg, muestra a una comunidad lengua viviendo en las selvas del Chaco en su estado original. Es el único documento fílmico que se tiene de este grupo indígena en condiciones naturales, ya que en las siguientes décadas el contacto con el colonizador cambió profunda y rápidamente su modo de vida original. Los primeros colonos que llegaron al Chaco Central encontraron acá un tribu que se disminuyó rápidamente por epidemias y fueron atacados también por otras tribus que le combatieron. Y ese tribu tenía en aquel tiempo más o menos 400 personas. En la zona de las colonias Ferheim y Meno habitaban solo los lenguas, pero en las áreas vecinas vivían también otras etnias originales del Chaco. Al sur, los Nivaclé y Macá. Al este, los Toba y Sanapaná. Al oeste, los Tapiaté y Guaraní, y al norte, los Ayoreos y Chamacocos. Estos grupos étnicos nativos del Chaco eran cazadores y recolectores de vida seminómade. Hasta entonces, habían tenido solo esporádicos contactos con las poblaciones de Paraguay y de Bolivia, manteniéndose en una suerte de aislamiento geográfico y cultural desde la época colonial. El encuentro inicial fue complejo y no estuvo exento de problemas para ambas partes. No podemos hacer un contacto con hablar y no tenemos nada. Solamente tenemos cositas para dar a ellos y vamos a ver, después si vienen afuera, entonces era posible hacer un contacto, como hacer una misión y todo esto es el deseo. Hubo un grupo en particular, los moros o ayoreos, que fueron más hostiles y reacios a aceptar la presencia de extraños en sus tierras. Y no sabíamos si ellos quieren atacar. Y en este momento, nosotros estuvimos, yo por ejemplo, había fuera del jeep y yo había dado unas cositas al primero que yo encuentro a él y él me da una cosita de ellos. Un cambio nomás, y entonces volvíamos otra vez al jeep y en este momento yo estuve atrás del jeep con nuestra indígena lengua y con el Isaac al lado del jeep y él
ponía una posición para llevar otra vez cosas. Y en este momento él toca la lanza. El episodio relatado forma parte de la actividad misionera que David Hein realizó durante varios años entre los aborígenes del Chaco Central. Él recuerda las circunstancias en que su compañero de misión, Cornelius Isaac, murió al ser atacado por algunos indios moros cuando intentaban un contacto. Bueno, la cosa es que se están juntando la gente indígena, ¿sí? Acá hubo una tribu indígena en la zona de las colonias, pero hay unos cuantos ahora, 7, 8 puede ser, pero que vinieron, ¿sí? Porque donde hay pan se junta la gente, ¿eh? Y donde hay Coca-Cola también, ¿eh? Así que vinieron de lejos, ¿sí? Inclusive ahora los últimos, los ayoreos que vinieron del norte, ¿sí? Zona de Bolivia, Choboreca y Cerro León del norte, del Chaco, bajaron, vinieron hacia acá y viven acá en nuestro medio, ¿sí? Aunque hay grupos salvajes todavía, pero la mayoría están aquí. Hay dificultades para cambiar su vida cuando venían del bosque y la civilización y todo esto, el contacto, produce problemas para ellos y también para nosotros algo, y cuesta mucho. No solamente la primera generación, es necesario algunas generaciones. Desde el principio, las colonias menonitas actuaron como un gigantesco imán sobre los diversos grupos indígenas del Chaco. Estos se fueron agregando en sus alrededores y se transformaron en una valiosa mano de obra para los colonos. Su conocimiento de la naturaleza fue una ayuda fundamental para enfrentar las primeras etapas de las colonias menonitas. Los colonos, por su parte, debieron también trabajar muy duro para sobrevivir en un medio tan difícil. Cuando llegaron había tantos problemas y necesidades que no había ayuda, ninguna ayuda, solamente Dios, ¿sí? Las enfermedades mortales que hubo, ¿sí? Mucha gente que murió, ¿sí? De nuestra familia, unos pocos, solamente mi papá y 2 hermanas quedaron vivos, ¿sí? Y así moría la gente, ¿sí? Como mosca. Y no quedaba otra cosa que clamar a Dios. Y ahí tomaron contacto con Dios y aprendieron a hablar con Él y aprendieron a amarle y le fue bien. Dios bendijo, ¿sí? Und im Vertrauen auf ihn wollen wir nun unsere Arbeit beginnen und wird uns die Esto Kraft nunca dazu vamos a geben. olvidar, dice el pastor, y ahora vamos a continuar con el trabajo. Fortalecidos por su religiosidad, los menonitas fueron superando lentamente las dificultades y consolidando su economía. La falta de recursos y el fuerte aislamiento fueron los principales factores que retardaron el desarrollo de las colonias durante este periodo. Sin embargo, con ingenio y laboriosidad, estas primeras generaciones de colonos fueron creando la infraestructura productiva y de servicios que serían la base de su futuro desarrollo económico y social. A la llegada del cincuentenario, la colonia Fairhaven había ya estructurado sólidamente su economía. El acceso a créditos y tecnología moderna, la abundante mano de obra indígena y la eficiente organización productiva fueron los principales factores que contribuyeron a este desarrollo. La apertura de la ruta Transchaco en 1961 significó también un cambio fundamental para la economía y la sociedad menonitas. La posibilidad de un rápido acceso a los centros urbanos más importantes de Paraguay generó un fuerte crecimiento industrial
en los rubros con potencial de mercado. Los rubros productivos más importantes que hoy tienen las colonias menonitas son la ganadería y la lechería. A pesar de las desfavorables condiciones ambientales que el Chaco Central ofrece para una producción lechera intensiva, clima muy seco y caluroso, este rubro es hoy el más importante en la economía de las colonias menonitas. Con tecnología y técnicas modernas y una eficiente organización productiva, los menonitas del Chaco Central han llegado a ser los mayores productores de leche del Paraguay. Las colonias no solo tienen la mayor producción lechera del país, sino que también la industrialización más grande de la leche y sus derivados. Gran variedad de productos lácteos son elaborados diariamente y enviados a los mercados más importantes del Paraguay. Incluso también ya se exportan a otros países del Mercosur. La ganadería, orientada a la producción de carne, es hoy el segundo rubro más importante en la economía de las colonias menonitas. En forma creciente, debido al acceso a mayores mercados y mejores precios, el rubro ganadero resulta cada vez más atractivo. Sí, tiene 1.270 hectáreas más o menos, ¿sí? Y hay un poco más de 1.000 hectáreas de pastura, ¿sí? Y llegábamos también con los animales a este número, ¿sí? Acá normalmente no se tiene un animal por hectárea, pero acá sí llegamos a esto. Y ahora tenemos más o menos 900 animales. Ellos solo se multiplican, ¿sí? Y también el precio sube. Con el dólar más o menos sube el precio de la carne, entonces sí conviene, ¿sí? La agricultura es un rubro productivo problemático en el Chaco Central. La falta de agua, el exceso de calor y la salinidad del suelo son factores muy limitantes. Con el nuevo modelo de sembradora se está queriendo probar el sistema primero. En la región oriental ya hay más de 1 millón de hectáreas con este sistema de siembra, pero en esta zona todavía no ha sido difundido. Y con eso se quiere evitar la rápida descomposición de la materia orgánica en el suelo mismo y también retener un mayor porcentaje de humedad en el suelo. La búsqueda de nuevas técnicas y variedades de cultivo es una preocupación constante para los agricultores menonitas. Se busca aminorar los efectos negativos del ambiente y aumentar el rendimiento de los cultivos fundamentales. Hoy la agricultura de las colonias se orienta básicamente a la producción de plantas de forraje para el ganado lechero. Uno de los problemas más críticos en el Chaco Central es la escasez de agua dulce, producto de la falta de lluvia y la salinidad de las napas subterráneas. Los estanques australianos son la forma más usada para acumular agua dulce durante los pocos meses en que llueve. Otro problema ecológico grave en el Chaco es la excesiva desforestación. El continuo desmonte y la consiguiente pérdida de la capa vegetal ha generado un gran aumento de salinidad en la capa superior del suelo. En algunos sectores resulta ya tan alta que ha muerto toda forma de vegetación. La visión aérea permite apreciar la magnitud de la transformación ambiental generada por las colonias menonitas. Las formas usadas para desforestar, roce a fuego y tala rasa con maquinaria pesada han sido también ecológicamente muy destructivas.
Pero la continua expansión sobre la selva ha generado también otro problema muy trascendente: la presión sobre los últimos grupos indígenas salvajes del Chaco Central. Hasta ahora hay un grupo salvaje que no podemos encontrar con ellos. Existe ahora, ¿no? Un grupo más o menos puede ser que 30 y más personas. Un grupo está en el bosque y no tenemos ni un contacto con ellos. En 1993, una gigantesca topadora de los menonitas se encontraba haciendo una senda de penetración en un área selvática cuando inesperadamente se encontró con una amplia vivienda indígena. Todos los indicios sugieren que estaba siendo ocupada, pues se encontraron diversos objetos y utensilios de uso habitual entre los ayoreos. Al saber esta impactante noticia, un grupo de ayoreos que había abandonado la selva hace varios años vino al lugar buscando identificar a los miembros de este grupo que había huido al llegar la topadora. Algunos son parientes de ellos y desean restablecer el contacto perdido. A través de señas dejadas, quieren expresarles que vienen en paz y que están luchando porque se respete su derecho a vivir en la forma que ellos han escogido. A no más de 100 kilómetros de donde ocurrió este encuentro tan especial, la ciudad de Filadelfia sigue su moderno ritmo de vida, ajena al destino tan diferente de este grupo indígena que prefiere seguir en el monte. Las actuales generaciones menonitas gozan de un bienestar y un confort impensado. El crecimiento económico experimentado en las 2 últimas décadas les ha permitido alcanzar el bienestar propio de una comunidad europea moderna. Poseen modernos y completos servicios comerciales, de comunicación y transporte. Su nivel adquisitivo les permite satisfacer completamente sus necesidades, incluyendo los medios para viajar dentro del país o salir al extranjero. Pero este mismo crecimiento económico ha generado también una situación nueva. Día a día llegan personas desde otros lugares del Paraguay e incluso de países vecinos en busca de mejores oportunidades para vivir y trabajar. El aspecto de Filadelfia en los últimos años ha cambiado muchísimo, justamente después del cincuentenario de la colonia. Antes tuvimos como un grupo cerrado acá. Después de que llegó el asfalto y también unos años antes ya, entraba mucha gente, no quiero decir extraña, pero extranjera, ¿sí? O vamos a decir que gente que no pertenecía a nuestra comunidad. Está entrando mucha gente de esa clase, sea latinos, sea indígenas, sea brasiguayos, que también vienen muchos, y esa gente está cambiando primeramente el aspecto acá en Filadelfia y también está tomando una gran parte de los lugares de trabajo que tenemos acá. Creo que no podemos seguir solamente con nuestra vida acá solamente. Necesitamos abrirnos y aprender a ser no solamente un planeta aparte, porque vivimos en el mundo, ¿sí? Siempre va a haber la gente que está un poco más viejo y que vinieron de Rusia y que sufrieron mucho. Es lógico que están más conservados. Pero yo pienso que se tiene que aceptarlo y como ellos también tienen que aceptar cuando nosotros los jóvenes tal vez queremos vivir de vez en cuando en otra forma. Con nuestra gente a veces somos fríos, ¿sí? Inclusive nuestro dialecto, por ejemplo, es un idioma frío y eso es porque somos así, yo pienso, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos una palabra para decir yo te amo, ¿sí? Y eso es muy raro.
Para un idioma no hay palabra yo te amo, no existe, ¿sí? La única palabra que tenemos es yo te quiero. Pero yo te amo no tenemos. Entonces ahí me di cuenta que hay algo que no se enfatiza, que no se da y que, por ejemplo, los paraguayos, los que viven más tiempo acá, ellos sí tienen esa palabra y tienen esa expresión y nos gusta, ¿sí? Somos gente, somos normales y queremos expresar amor. Las generaciones jóvenes son, lógicamente, las que más muestran el influjo del cambio cultural y los nuevos tiempos que viven hoy las colonias menonitas. El acceso a una educación de buen nivel y la oportunidad de salir al extranjero y conocer realidades diferentes son también factores influyentes en los cambios generacionales que se observan hoy en la sociedad menonita. Bueno, pienso es interesante saber del pasado porque es importante saber de dónde venimos, ¿no? Si pienso en todo lo que pasaron nuestros antepasados, es algo muy difícil lo que pasaron y es impresionante que hoy ya tenemos aquí y pienso que vamos a avanzar más. Si estoy pensando que yo un día voy a ser el que participa en mantener nuestra sociedad, eso ya me da un sentimiento más superior, ¿no? La educación, sí, el silencio, el sentirse libre, tener grandes caminos o largos caminos de tierra para andar con moto, es algo bueno. A veces, para algunos se van al baile y otros se van a la reunión de jóvenes. Sí, a reuniones de jóvenes que ofrece la iglesia, sí. Y otros están tomando tereré entre amigos nomás, no sé. Somos todos misturados, somos todos independencia. El acceso que tienen hoy los jóvenes y también las otras generaciones menonitas a un estándar de vida moderno y confortable es fruto del sólido desarrollo económico alcanzado por las colonias. Aunque la sociedad menonita del Chaco se encuentra hoy inmersa en un sistema de vida moderno y está dotada de una abundante riqueza material, mantiene todavía sus rasgos tradicionales en el plano social y religioso. Se mantiene un espíritu sencillo y austero, alejado de grandes lujos o exhibiciones de riqueza en sus manifestaciones sociales, propio de una sociedad que durante largos periodos subsistió en condiciones materiales muy difíciles. Hay también gente muy rica acá, pero no se muestran tan como son. Hay también gente muy pobre acá, pero de los dos extremos hay muy poca gente nomás, ¿sí? En general estamos en una clase, pero hay también la clase superior y la clase inferior, ¿sí? Hast du von deinen Vätern gehört, von deinen Eltern gehört? Jawohl, das stimmt. In dem Zusammenhang El orden y la religiosidad de las colonias menonitas del Chaco Central han sido factores determinantes en su capacidad de sobrevivencia y crecimiento. La colonia espiritualmente está dividida en dos partes. Hay un grupo de gente que pertenece a la iglesia, otra parte de la colonia que no es miembro de una iglesia, ¿sí? Y la iglesia no nos pone tantos límites.
nosotros tenemos prácticamente toda la libertad, pero tenemos que tomar como fundamento la Biblia. Y la Biblia dice que tienes que responsabilizarte ante Dios después de todos los hechos que hiciste acá, ¿sí? Hasta ahora, las normas religiosas han definido la cultura y la convivencia social en las colonias menonitas con armonía y estabilidad. Pero el surgimiento de nuevas realidades socioculturales, surgidas por el gran aumento de la población no menonita, ha traído situaciones y problemas nuevos de compleja solución. La creciente marginalidad y pobreza que se ha generado en torno a los centros urbanos constituye uno de los problemas más importantes. El hacinamiento e insalubridad que estos barrios indígenas tienen por exceso de población es ya un problema que ni los menonitas ni las autoridades paraguayas dejan de ver. Solucionarlo es el gran desafío para las colonias en la próxima década. En estos llamados barrios obreros se produce también un claro proceso de aculturación. Para estas generaciones, el choque cultural tiene un costo mayor, pues con frecuencia provoca también un desarraigo y una desadaptación social. La realidad indígena en las áreas rurales es muy distinta a la existente en los barrios obreros de Filadelfia. Con la experiencia de las primeras décadas, los menonitas establecieron un modelo similar al usado por ellos. El Señor dijo así: bueno, mis antepasados vienen de la orilla del río Pilcomayo, gentes más pobres que nosotros. Y con la llegada de acá en el Chaco Central, y observamos los trabajos de nuestros amigos menonitas, trabajando en la cultura, trabajando de diversas actividades para propia subsistencia. Entonces decidí de mudar en esta parte, para que yo aplique en mi experiencia de mis amigos, dijo. Eso es lo que dijo el Señor. Más de 100.000 hectáreas de tierra fueron compradas y repartidas entre los diversos grupos étnicos del Chaco Central. Junto con entregar tierras, los menonitas dieron asistencia técnica e implementaron programas de salud y educación para las comunidades indígenas. La gente menonita están asesorando a los indígenas cómo hay que conservar de diferentes clases de comida, cómo hay que mandar a los chicos a la escuela y cómo hay que mejorar la salud. Yalve Sanga es una de las comunidades campesinas más antiguas con programas de cooperación entre menonitas e indígenas. Asistimos a una ceremonia de graduación en un centro especializado de perfeccionamiento docente para profesores de escuelas rurales. Enrique González Recalde. En este mismo centro se imparten también continuamente cursos de capacitación para toda la comunidad local. Antonia González Recalde.
Yalbezanga es un buen ejemplo del modelo de desarrollo impulsado por los menonitas en sus programas de cooperación con los indígenas. Rosa Zuniga López Vázquez. Hay un trabajo de desarrollo de varias décadas que es destacable por sus frutos y, en términos generales, por su enfoque hacia las comunidades indígenas. El esbozo, tal vez, de lo que podría ser finalmente una patria común para menonitas e indígenas. Yo pienso que la gente joven ya nació en un tiempo donde tenía todo. ¿Sí? No conocen más este tiempo que tenían nuestros padres, que tenían que comer un mes entero solo poroto o galleta. Eso no conocen los jóvenes de hoy. Yo tampoco conozco. ¿Sí? Por eso pienso que nosotros vivimos mucho mejor y con mucho menos problemas que nuestros padres. Y es nuestra responsabilidad mantener esta sociedad para que no se caiga, porque nosotros somos el futuro y debemos estudiar y aprender a mantener una sociedad. Mucho de la vida cultural aceptamos de nuestro país, pero en el fondo queremos quedar un poquito como alemanes. A mí me da gusto ser paraguayo. Amo a mi país y no sé. Para mí no es una vergüenza vivir en Paraguay. A mí me gusta. Solo poco más de 6 décadas lleva los menonitas en el Paraguay. Sin embargo, ya deben enfrentar definiciones profundas sobre la identidad y el destino de esta sociedad que formaron con tanto esfuerzo y sacrificio. En su devenir, encontraron vecinos que no esperaban y surgió una convivencia que ya parece definitiva. Me siento también muy paraguayo. Aunque tengo la nacionalidad alemana por herencia de mis padres y de mis abuelos, sí. Pero me siento más paraguayo que alemán. Los menonitas actuales tienen el desafío de encontrar la senda correcta y darle continuidad a su obra. Son descendientes en tercera generación de aquellos colonos que llegaron desde las frías estepas de Rusia a las calientes selvas del Chaco, buscando una nueva patria. Han mostrado sabiduría y capacidad para salir adelante. Si miran hacia atrás y hacen un recuento de lo realizado, pueden sentir satisfacción. Pese a los problemas y dificultades, el saldo de su trabajo colonizador es amplio y positivo.